Muy bien, pues bienvenidos todos a una sesión más del Seminario de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial que estamos llevando a cabo el día 3 de mayo del 2023. Eh, y pues me da mucho gusto presentar el día de hoy a la doctora Lourdes Martínez, que es también profesora de la Universidad Panamericana Campus México, y que hoy nos va a hablar de inteligencia artificial responsable en el cuidado de la salud. Les voy a decir nada más un poquito de ella para que la conozcan mejor. Es Lourdes Martínez Villaseñor, ingeniera en sistemas computacionales y doctora en ciencias computacionales del Tecnológico de Monterrey, México. Es profesora investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana y jefa académica en posgrados. Tiene la distinción nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, autora de más de 50 publicaciones en revistas y conferencias internacionales, capítulos de libros y 5 libros en el área de inteligencia artificial. Es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Sus principales intereses de investigación son la inteligencia artificial aplicada a la salud y la ética para la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Lourdes. Tú has estado en este proyecto desde el inicio. Me da mucho gusto que podamos ver también tu trabajo aquí. Entonces, bueno, pues te dejo la sesión. Ay, pues muy bien. Pues muchas gracias, primero que nada, Karen, porque me invitas a estas sesiones de seminario que son tan exitosas y la verdad que vine a hacer, como dices, y he visto cómo han crecido y hacen una labor muy interesante para hacer precisamente esa labor interdisciplinaria que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a compartir, me dicen si se ve. Sí, sí, se ve muy bien. Déjame empezar a presentar. ¿Ya se ve bien la presentación? Sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Déjenme nada más ver las horas para ir calculando. Para este tema que la verdad es muy interesante porque es la inteligencia artificial responsable en el cuidado de la salud. Como saben, a ver, déjenme empezar a mover. Realmente la agenda va a ser así. Nosotros vamos a trabajar un poquito lo que es la transformación de la medicina y el cuidado de la salud a través de la inteligencia artificial. Vamos a valorar las oportunidades y riesgos. Vamos a hablar del diseño ético en un sistema de ámbito de salud y vamos a hacer ejemplos de este tipo de sistemas inteligentes. Bueno, fíjense que primero que nada hay que ver que la salud ha ido cambiando a través del tiempo. En primer lugar, como sabemos, la pirámide poblacional ha ido cambiando. Cada vez hay en el mundo más personas de mayor edad y menos personas jóvenes. Eso se ve en una tendencia mundial. Eso implica que pues la salud cada vez cuesta más a todos los países, a todos los gobiernos, a todas las personas. Y pues tenemos que hacer algo para poder garantizar el cuidado de la salud, bueno, de todos nosotros y de todas esas personas. Entonces, fíjense qué problemas encontramos en la salud. Fíjense que estos son solo, por supuesto, no es exhaustivo, pero sí se dice que hay una gran cantidad de errores en los diagnósticos graves. Hay, como lo hemos sufrido a veces en la familia o en cualquier lado, errores en los tratamientos. Hay mucho desperdicio de recursos en algunos lados, ineficiencias del flujo de trabajo, pero también hay grandes escaseces y o sea, hay una gran inequidad en el reparto de la medicina. En algunos lados se desperdician los recursos, lo vimos ahora en la pandemia, con las vacunas, por ejemplo, y en otros lados no había o había escasez o ni siquiera tuvieron la oportunidad casi de vacunarse. Y así como eso se ve en todo lo demás. Y luego finalmente hay un tiempo inadecuado entre pacientes y médicos. O sea, a veces no se pueden compaginar bien. Entonces es complicado. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la IA va transformando o se dice que la inteligencia artificial está transformando la medicina y el cuidado de la salud? Obviamente, ojo, no en todos lados, sino en todos los países. Eso es un poco complicado de anotar, pero en todos lados, por ejemplo, han crecido muchísimo y se han puesto más disponibles los sensores.
Muchos de nosotros tenemos teléfonos celulares, algunos tenemos, ¿cómo se llama? Reloj inteligente. Hemos visto cómo ya tanto en las casas como en los hospitales se utiliza se utiliza las comunicaciones móviles, sensores para todas las cosas, cómputo en la nube. Ha crecido, por ejemplo, la posibilidad de trabajar datos en la nube. Antes había una gran restricción en el sentido de cuánta información podríamos guardar, y como sabemos, con esta explosión de datos, pues también hay una explosión de capacidad de cómputo en la nube que antes no habíamos visto. Luego crece esto que se le llama Internet de las cosas médicas. No sé si habían escuchado este término. Internet de las cosas sí es un término conocido, pero Internet de las cosas médicas se refiere precisamente a todos estos dispositivos que son vestibles, que son ambientales, que son contextuales, que sirven para trabajar, por ejemplo, el monitoreo de los pacientes, entre otras cosas, ¿no? Después tenemos que también ha crecido la capacidad de análisis avanzado de datos. Como sabemos, también la inteligencia artificial, las técnicas de machine learning han ido madurando. Entonces ahora hay muchísimas, pues mucho más disponibilidad de tener a la mano herramientas para análisis de datos. Ahora, esto implica que hay aplicaciones de inteligencia artificial en todo lo largo de una vida humana. Tenemos aplicaciones de inteligencia artificial que empiezan a servir desde que hay una selección de embriones, por ejemplo, o una interpretación genómica para ver si está enfermo o no un neonato o uno que acaba de nacer, hasta un montonal de aplicaciones de asistencia, de diagnóstico, de toma de decisiones, que están a través de todo el ciclo de la vida de las personas, inclusive hasta saber, por ejemplo, predecir quién va a poder permanecer en un hospital o quién va a morir dentro de un hospital. O sea, de verdad que hay en toda la gama de las personas. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Voy a darme el tiempo de ir detallando cada uno de ellos, pero si lo vemos en resumen es el monitoreo de actividades clínicas, la vida asistida por el ambiente, el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades, la optimización del tratamiento y predicción del resultado y la telemedicina, entre otras cosas, son algunas de las aplicaciones que podemos ver en la medicina. Y fíjense, por ejemplo, para el monitoreo de actividades. Como vemos, tenemos muchos sensores, tenemos muchas facilidades de poder monitorear a los pacientes. Eso nos va a permitir, por ejemplo, hacer trials clínicas, o sea, ensayos médicos clínicos mucho más fácilmente. Y también vigilar a las personas, vigilar a los pacientes, checar si están bien o mal con respecto a estos sensores. Tenemos también, por ejemplo, las aplicaciones de vida asistida por el ambiente. No sé si habían escuchado este término, se llama Ambient Assisted Living en inglés, y se le llama así porque estamos hablando de un montón de sensores de todo tipo, ambientales, vestibles, y a lo mejor cámaras contextuales, etcétera, que nos van a permitir darle una mayor independencia a los adultos mayores. Vamos a tratar de poderlos revisar. Como decíamos, la pirámide poblacional está creciendo, entonces también se requieren de más cuidadores para las personas mayores. En muchos, no, aquí en México todavía se usa y ya se usa cada vez menos que las personas adultas mayores se queden en la familia. Pero en otras partes, pues es más complicado porque las familias viven dispersas y esto le va a dar al adulto una mejor calidad de vida, una seguridad, en el sentido de que no va a pasar como a lo mejor a ustedes les ha pasado, que se pone mal a una persona o se cae o lo que sea y la encuentran hasta un día después. O sea, este tipo de cosas que pueden suceder y han sucedido. Y entonces esto le va a permitir al adulto mantener un ciclo, una vida independiente
más fácilmente y un poquito más de autonomía, o por lo menos ser un poquito más autónomos, ¿no? En la medida de lo posible. Tenemos también, por ejemplo, todo lo que nos va a ayudar a la prevención y diagnóstico de enfermedades. Como saben, diagnosticar enfermedades no es tan sencillo, no todo el mundo sabe. O sea, simplemente nos comentaba una doctora, Vicky Carreras, que investiga esto, que, por ejemplo, para leer una mamografía, bien poquitas personas en México saben hacerlo muy bien. Entonces, imagínate si en pueblos lejanos van a poder tener este tipo de herramientas de diagnóstico, van a poder simplemente leerlas con corrección, este tipo de análisis clínicos. Entonces, ahí es donde puede ayudar mucho la inteligencia artificial en hacer un sistema de soporte de toma de decisiones, de soporte de diagnóstico, de soporte para análisis de riesgo de enfermedades, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, esto de la optimización del tratamiento y predicción del resultado. Me comentaban también que qué complicado a veces es atinarle al tratamiento a una persona. ¿Cuántas veces no hemos padecido? O por ejemplo, se dice en las personas de cáncer que de aquí a que le dan el tratamiento que le puede sentar mejor, pues a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, esto que le ayude a optimizar qué tratamiento será más personalizado y más adecuado para un paciente y poder predecir de antemano con cierta exactitud el resultado, pues es como tener un pool de expertos a la mano a la hora de hacer y dar un tratamiento y una predicción de resultado. Entonces esto ayuda muchísimo porque, como sabemos, no en todos lados hay los mismos recursos. Finalmente, en la pandemia, por ejemplo, también checamos cómo la telemedicina juega un papel muy, muy importante bueno, formó un papel muy importante en nuestras vidas porque pues estábamos todos encerrados, ¿no? Y antes sí se usaba para estos lugares alejados, pero ahora pues prácticamente todos tuvimos que estar haciendo, yo creo que la mayoría de nosotros, a lo mejor hicimos, alguno de nuestros familiares o nosotros, hicimos una consulta a distancia porque pues estábamos aislados, ¿no? Entonces, estas facilidades nos van a ayudar a que esta telemedicina pues nos sirve en el sentido que también tenemos herramientas que nos apoyan de inteligencia artificial. Obviamente la telemedicina es otro tipo de herramientas, pero hay sistemas de apoyo atrás de ella, ¿no? En fin, finalmente también, ¿qué puede ayudar la inteligencia artificial? Pues definitivamente al combate de problemas de salud pública. Vuelvo a decir, por ejemplo, en el hecho, porque es muy reciente y lo tenemos muy cercano, en el combate al problema de la salud pública vimos en el COVID que había pues mucha incertidumbre y queríamos mucho ver cómo se iba a esparcir, cómo iba a ser este fenómeno, cómo íbamos a poderlo mejorar, cómo iba a ser. De hecho, por ejemplo, me acuerdo, hay una persona que admiro mucho en el Reino Unido, que estaban usando sistemas para apoyarse y decidir, por ejemplo, claro que ahí vienen sus problemas, pero bueno, decidir quién podía entrar a un hospital y quién no, quién era candidato para subirlo a cuidados intensivas y quién no. Es un poquito lo que hacen los soldados en la guerra con los doctores cuando hay escasez, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas estuvieron apoyando durante la pandemia y estuvieron apoyando también para generar políticas de ver si se cerraba o no se cerraba, etcétera. Ahora vamos a hablar de los problemas que todo esto puede generar, pero por ejemplo, esto definitivamente son cuestiones que nos pueden ayudar y pueden generar bienestar. Ahora, hasta aquí vamos muy bien. Todo lo que acabo de platicarles son aplicaciones buenas que nos van a dar bienestar, bueno, que nos pueden dar bienestar, que nos pueden estar apoyando como humanidad a dar un servicio más personalizado, un servicio que quite un poco todos estos errores que platicábamos al inicio. Pero, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos todos estos datos, todas estas opciones, pero, y eso hace que cada vez, pues, requerimos más de los algoritmos. O sea, tanta información, tantos dispositivos,
nos están pidiendo que utilicemos inteligencia artificial. Pero, pero lo más importante es saber si hay confianza. Fíjense, yo estaba leyendo hace rato lo siguiente. Decían por ahí, imagínate que tú vas a ser tratado por un robot que te va a operar, o vas a tener un sistema que va a definir tu diagnóstico. ¿Tú confías más o confías menos en el sistema que si te fuera a hacerlo un humano? ¿Quién quiere contestar? ¿Tú te dejarías operar por un robot autónomo? ¿Tú te dejarías cuidar por un robot de asistencia? A ver, ¿quién dice yo? Profe Lourdes, según Dime. tengo entendido, en Estados Unidos se avisaron que se están usando la inteligencia artificial para hacer pronósticos médicos y se descubrieron que esos pronósticos en algunos casos están completamente errados. En Es vista que, de eso, a ver, el problema es que tienes toda la razón, Andrés, ¿verdad? sí, O señora. sea, la cosa es que, a ver, el humano tiene una posibilidad de error. Los sistemas también tienen una posibilidad de error, mayor o menor, y vamos a hablar de ese ejemplo en particular al ratito, Andrés. Pero sí, o sea, los dos tienen una posibilidad de error. Sin embargo, pues hay sistemas, hay aplicaciones en particular en las cuales ya se ha probado que sí, el sistema está mejorando, haciendo una labor mejor de predictiva, por ejemplo, que un humano. Ahora, el punto es, ¿qué percepción tenemos nosotros? Lo que me acabas de decir, pues es un tema de confianza, Andrés, ¿estás de acuerdo? Todavía necesitamos trabajar para que podamos confiar en estos sistemas que nos están apoyando. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, dime, Raimundo. Nada más para responder tu pregunta, Lourdes. Yo confío más en un sistema que en un ser humano. Muy bien, qué bueno. Porque Bueno, conozco quién muchas sabe, no razones sé, iguales ahora por los vamos a ver, sistemas. pero muy bien. Gracias. Celina. Pienso que yo por el simple hecho de que una máquina no pueda darme la explicabilidad, como lo menciona Kuchenberg, o el hecho de que no pueda responsabilizarse, confiaría más en un humano, aunque las máquinas tengan un mayor índice de predictibilidad, pero eso dependería mucho del entrenamiento y más que nada por los sesgos que cometen las inteligencias artificiales. O la polarización. Exactamente, pues ya se ve que ya le sabes al tema, Celina, porque ya me estás comentando algunos de los problemas que voy a platicar ahorita, ¿no? O sea, el punto es, pues sí está muy bien, pero vamos a ver qué oportunidades y riesgos tenemos que valorar. Los mismos que acabas de mencionar, Celina, eso es lo que quiero platicar con ustedes. Y digamos que esta pregunta era un poco para poner el contexto de lo que vamos a trabajar a continuación, ¿no? Entonces, nos quedamos hasta ahorita en que, pues sí es un poco un tema de confianza, ¿no? Vamos a pensar que van a ser casi perfectos o no perfectos. Pues yo todavía a veces no le confío, digo, la verdad, a veces tampoco le confiamos al doctor, o sea, no, es tanto lo que está en juego, mi salud y mi vida, pues que sí es un tema de confianza tanto con uno como en el otro. Y entonces, ¿cómo la vamos a hacer para trabajar los dos, no? O sea, vamos a ver ese punto. Entonces, fíjense, en particular, yo te voy a hablar aquí de datos técnicos todavía, ¿no? Técnicos. No estoy hablando todavía de datos, de problemas éticos. ¿Qué retos técnicos tenemos para realizar sistemas de inteligencia artificial? Unos de los que acaba de mencionar Celina. Tenemos, con respecto a los bases de datos, tenemos problemas de privacidad, tenemos problemas de sesgos, y tenemos problemas de interoperabilidad, porque los datos están todos dispersos en todos lados. Nosotros generamos datos de salud por todos lados. Y luego para que se entiendan entre todos no está tan fácil, ¿no? Para poderlos recolectar todos juntos. Después tenemos lo que acaban de decir también, un tema de la interpretabilidad, de explicabilidad, de la responsabilidad y de que sea confiable.
O sea que de alguna manera ya me estaban mencionando un poquito qué es lo que vamos a tener que abordar, porque sabemos a ciencia cierta que esto pues no está tan fácil, ¿no? O sea, se ha dado en otros problemas, en otros sistemas autónomos, problemas de responsabilidad que han detenido la inteligencia artificial. Por ejemplo, te hablo de los vehículos autónomos, que pues no han podido explotar como deberían, aunque ya está más o menos madura esta tecnología, y se han dado casos como un Uber que era autónomo, que aunque tenía una persona de conductor disque cuidando que no pasara nada, pues mató a una persona, ¿no? Por ejemplo, porque el sistema se confundió con respecto a una bicicleta con bultos, una señora que era en bicicleta con bultos, pensó que era un vehículo y entonces la mató. Pero bueno, en este tipo de problemas, pues vamos a tener que verlos también en la salud. Fíjense, resumiendo muy a grandes rasgos, sabemos que si no la utilizamos o la subutilizamos, pues vamos a pagar un costo de oportunidad, definitivamente. Hay muchas posibilidades, ganancias, beneficios que tenemos que tratar de aprovechar. Si la sobreutilizamos, pues podemos obtener rasgos, o sea, tenemos riesgos de impactos indeseados, o sea, no podemos, como sabemos, no podemos prever, y los filósofos los dicen muy bien en el sentido del utilitarismo, pues no podemos evaluar tan fácilmente qué va a pasar o qué resultados va a tener cierta cosa a futuro, no es tan fácil. Y por supuesto también hay gente maliciosa que provoca daños, ¿no? Que quiere provocar daños, como en todos los ámbitos. Entonces, a grandes rasgos es esto. Y tenemos un ejemplo de algo bueno que acabó siendo abusado. Por ejemplo, ustedes no sé si escucharon de esta aplicación del contact tracing que se estaba usando en muchos de los países, en México también. En algunos de los países era obligatorio. ¿Qué pasó? Bueno, pues algunos países, como Filipinas y Singapur, empezaron a abusar de todo esto. Porque cómo no, imagínate, no sé, para los que no sepan, no sé si te acuerdas que habían aplicaciones que tú bajabas en tu celular y entonces iba rastreando todas las personas con las cuales tú habías estado en un determinado rango de tiempo. De tal manera que si yo había estado con 5 o 6 personas en el súper y otras no sé cuántas personas en el banco y así, pues se les alertaba de que si yo salía positiva de COVID, pues ellos estaban en riesgos y que por favor se aislaran. O sea, en principio suena muy bien, porque pues eso hace que una persona que aparentemente ahorita no tiene riesgos, bueno, pues se alerte y no salga a contagiar más todavía. Ese era el propósito y la verdad sí sirvió para detener un poco la pandemia, pero pues obviamente todos estos datos son muy envidiables, o sea, son muy posibles de que alguien pueda pues tomar ventaja de ellos. Y en Singapur, por ejemplo, el gobierno empezó a aprovecharlos para otros fines que no eran precisamente para detener la pandemia. En Filipinas también hubo empresas que empezaron a comprar los datos, empezaron a aprovecharse de los datos con fines de lucro. En fin, siempre se da esa ambivalencia. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar esto a futuro. Entonces vamos a hablar ahorita de algo que seguramente ya se ha mencionado mucho en déjenme quitar esto para no estar viendo. ¿Qué significa esto de el diseño ético de un sistema inteligente, específicamente en la salud? Entonces, no sé si han oído ese término o no. Yo veo que ya están muy estudiados. Todo el mundo ha oído ese término. ¿Alguno no ha oído ese término? ¿Quién me dice algo? Ya tengo aquí varias cosas en el chat. Yo vi una temática en la serie y argumentaba que había menos error y precisión en las técnicas quirúrgicas. Eso vamos a platicar ahorita. No puede terminar de responder. Yo opto por tener ambas formas del tratamiento. Perfecto, muy bien, Andrés. Yo esperaría que no haya autonomía absoluta. Pues sí, esa es una cosa buena, no lo voy a leer todo porque está muy grande, pero
Bueno, en fin, vamos a hablar de lo que es el diseño ético en un sistema inteligente y específicamente para el de la salud. Fíjense que a grandes rasgos también vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo un sistema inteligente, yo tengo un sistema o una aplicación de inteligencia artificial, lo primero que tengo que hacer, y esto se aplica a muchas cosas, no nada más un sistema inteligente, yo primero tengo que cumplir con lo legal. Yo no puedo usar ese sistema de manera ilegal. O sea, si por ejemplo la ley de privacidad me dice que yo tengo que tener un consentimiento para que pueda usar los datos, bueno, pues lo mínimo que tengo que hacer es tener el consentimiento. Ahora, si después en el consentimiento le pongo, yo puedo hacer con tus datos lo que me dé la gana, y tú no lo lees y le das clic, bueno, eso ya es otra cosa. Pero primero yo tengo que cumplir con la ley. Después tiene que haber cierto compliance o cierto cumplimiento con todos estos regulamientos particulares del dominio. Por ejemplo, aquí tenemos la IPA, por ejemplo, que después vamos a platicar de ella, o simplemente tu hospital tiene ciertos reglamentos. Cuando te operan ya hay ciertas reglas y ciertas leyes que amparan a esas cosas. O sea, no solo es lo legal, sino los reglamentos, las normas, los estándares a los que tú te tienes que unir por alguna razón, ¿no? Ya sea que tu empresa sí lo pide o que pues es parte del ramo o del ámbito en el que estás trabajando. Y después viene la parte ética, que implica ir cuidando la ética en todo el ciclo de vida. ¿Y qué significa ir cuidando la ética en todo el ciclo de vida? Eso es lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero significa que desde que nace o está en el diseño, está pensando un sistema inteligente, hasta que lo pones o lo despliegas en la vida real, y aún después de que estás todo el tiempo que esté desplegado, vamos a tenerlo que estar cuidando, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué es lo que estoy platicando aquí? Es un poquito algo que le llaman, imagínate, por eso me gusta ese dibujo que es como una máquina que está haciendo ese balance ético entre lo bueno y lo malo, que obviamente para empezar tenemos que decidir, y eso lo ha dicho muchas veces Karen, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y ahí nos podríamos remontar, por supuesto, lo mínimo que nos tendríamos que remontar es a respetar los derechos humanos y a respetar la dignidad de la persona, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, ya eso los filósofos lo pueden platicar mejor, pero ahorita les voy a platicar de otra manera de poderlo estar cuidando. Pero el punto es que voy a estar cuidando en todo este ciclo de vida. Este diagrama yo lo hice, pero hay en toda la comunidad estamos muy preocupados con esta parte de la ética de la inteligencia artificial. El éxito de este seminario, el éxito de todas las conferencias, de todo lo que se está dando en todo el mundo con respecto a este tema, pues se va viendo este tema cada día es una preocupación más grande porque también los sistemas cada día son más autónomos, ¿no? Entonces, entre todos los gobiernos, los la ONU, todas estas organizaciones internacionales, las empresas y sobre todo los jugadores más grandes, Google, Amazon, IBM, etcétera, que están en la tecnología, los países, los gobiernos, la sociedad, los académicos. Esta señora que estoy aquí, que le estoy hablando de Harvard, hicieron una revisión de los más importantes según ellos y dijeron, y es verdad, yo por mucho que he leído, casi siempre llegamos a lo mismo, estos 8 principios son los principios que todo el mundo menciona. Y de hecho, Celina, Andrés y algunos de ustedes empezaron a hablar de ellos desde ahorita. Estamos hablando de justicia y no discriminación, de la privacidad, de la transparencia, que no sean opacos los sistemas, que haya una responsabilidad o accountability, que es diferente a la responsabilidad profesional, o que los sistemas sean hechos con profesionalidad, que busquen promover los valores humanos, como yo les decía, y preservar los derechos humanos, que se dé la seguridad y protección y que haya un control humano, ¿no? Sobre todos estos sistemas. Entonces, estos principios también nos dan una guía,
una guía de lo que tenemos que cuidar en nuestros sistemas inteligentes. Y de ahí vamos a entrar a lo que decíamos anteriormente, la parte legal, la parte de compliance y la parte ética, ¿no? Entonces, no sé por qué aquí hay algo que... A ver, ¿qué oportunidades y riesgos hay? Fíjense que estos están así muy rápido, pero después voy a platicar de cada uno de ellos porque vale la pena hacer esta plática con detalle de cada una de estas oportunidades y riesgos. Ya hablé de las oportunidades. Yo no sé por qué aquí me quedó como un... Bueno, ahorita lo quito. El punto es que, por supuesto, lo que queremos buscar es una mayor calidad en el servicio y menores costos, definitivamente. Queremos también poder retroalimentar a los pacientes en tiempo real y darles un más personalizado, por supuesto, atención, ¿no? Como decíamos, es imperioso tratar de disminuir los errores humanos y acercar los servicios a las personas. Eso, con los, un poquito ejemplificado en lo que les platiqué anteriormente, eso es lo que queremos lograr y se ha ido logrando. Pero en contraparte, tenemos, como mencionaban, riesgos de privacidad, que son bien importantes, delegar los sistemas de toma de decisiones en cosas críticas, y de esto voy a hablar de cada uno de estos problemas, pero en resumen lo podemos ver aquí. Esta pérdida de agencia humana, que es bien importante, la opacidad en los sistemas que ya platicaba Celina, los sesgos e inequidades y la dilución de la responsabilidad. Eso pasa mucho, por ejemplo, ahorita les voy a platicar, pero cuando no se sabe bien a bien de quién es la responsabilidad, o sea, si es del sistema mío o simplemente se diluye entre varias personas, pues es muy fácil lavarse las manos, ¿no? Y eso es lo que no queremos que pase. No sé de dónde salió este que voy a quitar. Déjenme ver qué. Bueno, no importa. ¿De dónde salió esta raya? Bueno, seguimos. Voy a hablar un poquito de la privacidad y la seguridad. Fíjense que esta es de las que más les preocupa a la gente, en todo en general. Si tú hablas de ética, lo primero que se habla es de privacidad y seguridad. En particular, ¿qué pasa con en el área médica? En el área médica, como dijimos, creció mucho esto de los IoT médicos, ¿no? Los sensores vestibles, los sensores contextuales, los ambientales, todos los que sirven para monitoreo. Bueno, pues la verdad son muy vulnerables. Y entonces es fácil que te roben. Bueno, se ha dado el caso de gente que hackea un marcapasos. Tú dime nada más a quién se le ocurre eso. Pero bueno, se dan esos casos. Entonces, obviamente hay que cuidarse en ese sentido. Ya no nada más es que te roben tu identidad. Ya nada más es que se entere quién sabe quién, la vecina que no querías o quién sabe qué persona que tú tienes tal enfermedad. O ya no es nada más de que tus datos que los recolectó una persona los estén vendiendo o sacando para otros lados. Es un problema serio. Pero por el otro lado también se requieren datos médicos. O sea, ¿cómo va a crecer la medicina? ¿Cómo vamos a hacer sistemas inteligentes que nos ayuden a todo eso si no tenemos datos para probar? Yo que estoy trabajando con sistemas inteligentes todo el tiempo, pues siempre tengo que estar buscando datos a ver dónde, ¿no? O sea, no es fácil conseguir datos médicos para poder hacer un sistema inteligente. Entonces tiene que haber ahora sí que le llaman compromiso, trade-off, para poder tener datos para que podamos hacer investigación. Y bueno, no solo yo, sino los contraparte médico o clínico, pero también de alguna manera tenemos que preservar la privacidad y la seguridad de las personas. Para ello, bueno, pues está la IPA que les estaba yo platicando, por ejemplo, ¿no? Que está regulando esa parte, y una de las que es más utilizada para la privacidad, que la General Data Privacy Regulation, que es muy conocida. Entonces, estas dos, por ejemplo, son unas de las importantes en la salud, ¿no? No todas. Ahora, esto del consentimiento, pues también se dice, obviamente necesitamos tener consentimiento, pero pues tú no siempre consientes a todo lo que va a pasar con ello, ¿no? Y también no es fácil que tengas que tener consentimiento cada vez
que lo comparten, porque entonces no iba a haber tan fácilmente investigación. Entonces, definitivamente tenemos que preservar estos derechos, pero pues tiene que hacerse de tal manera que pueda seguir la investigación. Entonces, obviamente, como dijimos, pone en riesgo la identidad y la privacidad de los pacientes, pero últimamente, como te decía yo, si alguien hackea el marcapasos, pues estamos poniendo en riesgo la vida. Si un monitoreo lo hackean y están pensando que está pasando o que no está marcando que hay una alerta, por ejemplo, algo tan simple como eso, pues puede hacer que eso se traduzca en cuestiones graves o la muerte, ¿no? ¿Cómo quitaré esta? ¿De dónde salió esa flecha? No sé. Fíjate, ahora vamos a hablar de transparencia y explicabilidad. ¿Por qué requerimos transparencia y explicabilidad? Bueno, pues requerimos transparencia y explicabilidad porque, en primer lugar, el costo de un error es muy alto. Como decíamos, en la medicina, en la salud, pues va mi vida y mi bienestar en juego, ¿no? No estoy pensando de que, bueno, pues, bueno, las finanzas es muy grave también porque pierdes tu patrimonio, pero está peor perder la vida, ¿no? O bueno, puede ser en un juego, videojuego, pierdes, bueno, o algo pasa, no está tan grave. Entonces, no se ven tan bien, como te decía, fácilmente, no se pueden prever, no se pueden calcular, no se pueden predecir las consecuencias. Es súper importante ser justo y cada día ser más equitativo. Y también, fíjate que pueden salir nuevas hipótesis que tienen que poderse comprobar. O sea, sí se ha dado el caso de que como el sistema inteligente con Machine Learning, por ejemplo, puede revisar muchos más casos, puede revisar muchos más información, pues puede ser que encuentres patrones que antes no se habían descubierto. Nosotros, por ejemplo, con una doctora que hizo el doctorado con nosotros, encontramos algún gen, no sé qué, que no se había, o puedes comprobar, por ejemplo, una hipótesis con inteligencia artificial que antes no se había podido hacer. Entonces, como se requiere todo eso, pues es bien importante poder tener explicabilidad, ¿no? Y sobre todo, todos tienen que entender las decisiones. Eso está muy fácil de decir, pero imagínate que tienen que entender las decisiones tanto el doctor como el paciente, como el que está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, o sea, no nada más tiene que entender el doctor, sino que tienen que entender muchas personas. O ya tengo que poder explicar al paciente por qué se llegó tal o cual diagnóstico, ¿no? O por qué pasó tal o cual cosa. Y también, por qué puedo responsabilidad, a quién le voy a fincar la responsabilidad con respecto a algo cuando se tiene esta transparencia y explicabilidad. Si yo no puedo hacer esa trazabilidad del sistema en todo el ciclo de vida, en todo el momento, todo el tiempo, pues no voy a poder en un momento dado fincar una responsabilidad, que es lo que vamos a ver después. Entonces, todo esto se va a traducir en una falta de confianza y en una no adopción del sistema, definitivamente. O sea, si no por muy bueno que sea tu sistema, por muy bueno que sea tu aplicación, tu robot o lo que sea, si tú no puedes tener esta transparencia y explicabilidad, simplemente se va a deteriorar la confianza y no se va a usar, que eso es lo que queremos evitar. Después, vemos la parte, este es un ejemplo de una noticia que vi, que, ay, es que ya me está aburriendo esta cosa. A ver, Lourdes, A ver, déjame no sé si verle. quieres intentar, hay un Sí, acá está lapicito la verde bolita. arriba de tu micrófono. Arriba mi micrófono. Hay un lapicito verde que dice Annotate. Arriba, ay, no veo. Ah, sí, Annotate. A ver, dale clic ahí y a ver si te sale un borrador. No. Dice Ah, puede ser. A ver, Y a déjame ver, ver si era de intenta. este. Ah, sí, sí era de este. Muchas gracias. No lo había yo usado. Muy bien. ¿Quién sabe cómo acabé haciendo esto? Ya. Bueno, Gracias. muy bien. Muy No, de bien. nada. Ahora, el punto es, esta noticia, por ejemplo, que yo creo que lo que tú decías, Andrés, ¿no? ¿Si era este ejemplo el que tú mencionabas, Andrés, o no? Ese era uno de los que se había citado en un texto que leí. Ah,
Este artículo, por ejemplo, menciona que, no vamos a decir exactamente cuál, ahí está la nota si lo quieres leer, que se encontró que uno de los, una de los sistemas que se usaba mayormente para checar los riesgos de salud en Estados Unidos estaba teniendo un riesgo racial, perdón, un sesgo racial muy importante. Eso es muy común, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues por mala onda, no, simplemente porque desgraciadamente los sesgos se dan en todas las cosas. Pueden haber sesgos de representatividad en el sentido en que se da mucho también que los datos que se tienen normalmente son de gente de raza blanca y se tienen menos datos de gente de otras razas. Eso es un hecho. Segunda cosa, bueno, pues también hay ciertos sesgos que ya son, o sea, en este ejemplo platicaban que, por ejemplo, para tomar uno de los elementos que estaban tomando para la decisión era qué tanto se gastaba en salud, y con base a eso estaban definiendo que requerían mayor atención, y entonces esos que requerían mayor atención les mandaban un enfermero, por ejemplo. Pues obviamente, ¿quién va a tener un gasto mayor? Pues obviamente la gente con más recursos son los que van a tener gastos mayores. Y los gastos, y en este caso los de raza negra tenían menos recursos y por lo menos menos gastos, y entonces menos les mandaban un ayudante. O sea, estos sesgos, digamos que se aprenden, se van aprendiendo de la representatividad, de cómo se taguean, de lo que existen ya de sesgos en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues estar constantemente vigilando el algoritmo, que no esté cayendo en estos sesgos y discriminaciones, ¿no? Y eso es cuidar en todo el ciclo de vida. Por ejemplo, el sesgo, ¿no? O sea, alguien tendría que haber estado monitoreando este sistema y ver si algún grupo vulnerable se le está desatendiendo o se le está discriminando. Y normalmente tienes que tener bien identificados cuáles serían tus grupos vulnerables para esta aplicación, ¿no? A veces serán, por ejemplo, como sabemos ya, ¿no? Y cuando están en los sistemas de reclutamiento, por ejemplo, grupos vulnerables son las personas de mayor edad y las mujeres, definitivamente, en algunos sectores, ¿no? Entonces tú tienes que tener identificado quiénes son tus grupos vulnerables. Entonces, lo que queremos es estar monitoreando y cambiando esos ciclos en todo el ciclo de vida, porque queremos evitar este servicio desigual y que haya, por ejemplo, vulneraciones a algunos conceptos, ¿no? O sea, otra cosa es también el hecho de que no todos los sistemas pueden atender a todas las poblaciones, que eso es una complicación, o ni siquiera llegan a todas las poblaciones, ¿no? Muy bien. Finalmente tenemos el control humano y la responsabilidad, que viene muy de la mano. Y ahí voy a hablar de los robots. Alguien creo que me lo estaba mencionando. Yo menciono estos dos ejemplos de los robots y de los robots asistidos, tanto los que ya hacen las operaciones como los robots asistidos, porque son una realidad. Y el otro día estaba yo revisando y veía que, fíjate que dentro de la autonomía, por ejemplo, hay dentro de los robots que ayudan ya hoy por hoy, en las operaciones, toda una gama. Desde el robot que realmente son máquinas que están recibiendo los movimientos de los cirujanos y nada más los están traduciendo, a lo mejor con mayor precisión o a lo mejor a distancia, ¿no? Esos realmente no tienen cero autonomía. Después son los que de alguna manera están ayudando, que eso es muy interesante, ayudando al cirujano y ayudando que sean más precisos en el sentido que pueden hacer una revisión milimétrica y no permitir que se pasen a cierta área, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya esa autonomía, digamos que están limitando un poco al doctor. Después hay otros, bueno, lo estoy haciendo a grandes rasgos, pero es toda una gama, ¿no? Otros que, por ejemplo, ya hacen tareas sencillas de manera autónoma. O sea, tú le puedes decir al robot, ¿sabes qué? Sutura o corta tal o haz tal. Solamente
determinada tarea la puede hacer de manera autónoma y está ayudando al cirujano, y obviamente el cirujano es el responsable. Después hay de los cuales ya pueden decidir estrategias de cómo operar. Y también hay quien tiene, pero siempre tiene que estar el doctor o el cirujano decidiendo qué se va a hacer. Hasta el que decide la estrategia y genera una operación completa de manera autónoma. O sea, como ves, hay toda una gama. En toda esa gama, pues tenemos que fincar bien, como decían, el control humano de la responsabilidad. Pueden ser muy útiles, pueden ayudar muchísimo. Y en colaboración, por supuesto que son una herramienta muy importante, pero siempre tiene que vigilarse el control humano y responsabilidad y hasta dónde vas a dejar ceder esto, ¿no? Lo mismo en un robot de asistencia. Entonces, decimos aquí que la responsabilidad ética y legal de la toma de decisiones siempre tiene que quedar en una persona, porque finalmente un sistema, una máquina, un robot, no es un agente al cual yo le pueda, un agente moral se dice, y no le puedo fincar responsabilidades, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre en todo el ciclo de vida otra vez, además, perdona, imagínate que hay sistemas que no son nada más responsabilidad de una persona, que son un vehículo autónomo, o sea, implica muchas manos. Está muy diluida la responsabilidad, y ahí es donde se puede diluir, como te digo, ¿no? Entonces, siempre en todo momento, con todos los involucrados, tienen que estar bien identificados quién es responsable de cada parte. Eso también habla de la agencia humana, o sea, no puedes delegar decisiones críticas y no puedes poner las vidas en riesgo definitivamente, ¿no? Fíjate que en esto de la agencia humana tengo también otro ejemplo que me gusta. Leí también de un sistema de diagnóstica que era muy bueno. Y en un país, obviamente en un país de primer mundo, ya ves que en todos lados, muchas veces hay, en muchos horarios, ponen a doctores, pues que son aprendices o son primerizos, ¿no? Que apenas están aprendiendo y están haciendo sus primeros años en los hospitales. Y entonces había un sistema de diagnóstico de X enfermedad, ya no me acuerdo. El punto es que era bastante preciso. Y entonces lo que pasa es que estos doctores novatos, pues ya confiaban tanto en el sistema, que es que ya daban por sentado lo que diga el sistema, que como dicen ustedes, puede haber estado bien o mal, no lo sé, pero el punto es que ellos ya confiaban tanto en el sistema que siempre daban por hecho que lo que decía el sistema estaba bien. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estos médicos que finalmente eran todavía alumnos, no aprendieron bien a diagnosticar por sí mismos. Están perdiendo agencia humana. Está bien que confíen, que lo tomen como soporte a toma de decisiones, pero tienen que aprender y no perder esas habilidades, porque si no, pues ahí es donde se pierde la agencia humana, ¿no? Entonces, ya resumiendo un poco, tenemos que cuáles serían los principios. Todavía podría yo irme a otras como promoción de valores humanos, como responsabilidad profesional, pero traté de hacer un resumen de lo más importante de los riesgos, ¿no? Vamos a ver qué vamos a tener que hacer. En primer lugar, siempre cuidar la privacidad del paciente, siempre por los riesgos que ya platicamos. La privacidad y la seguridad del paciente, ¿no? Tenemos que buscar que los sistemas sean transparentes, imparciales y con inclusión. O sea, vigilar constantemente que no se pierda esa transparencia, vigilar constantemente que no se pierda esa imparcialidad. O sea, no puedes hacer un sistema, echarlo, decirle, bueno, ya lo cuidé, bye. No. Después, que las decisiones de los sistemas siempre sean explicables para que realmente se esté ganando la confianza en esos sistemas y además se pueda fincar responsabilidades y además tú puedas tener, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, tienes tal enfermedad, yo puedo preguntar, bueno, ¿y por qué crees tú que yo tenga esa enfermedad? ¿O por qué crees tú que este tratamiento sea el mejor? Y que se me pueda dar una explicación al respecto. O peor, si me fue mal con tal o tal
tratamiento, tal cosa, me puedas decir por qué me fue mal, ¿no? Entonces, en medicina siempre cuidan que siempre se diga sistemas de soporte a la toma de decisiones. Y esto se dice también en las finanzas y se dice en otros ámbitos en las que es muy riesgoso, todo lo que tiene que ver con la policía, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no? O criminal. O sea, hay donde está en juego la vida, el patrimonio, la salud de las personas. O sea, si yo voy a juzgar a una persona y voy a ver si se queda o no, se queda más tiempo en la cárcel, o sea, está en juego su vida. En todos estos dominios tenemos que cuidar que estos sistemas sean de soporte a la toma de decisiones. Y está lo que comentaban. O sea, ¿qué sería lo ideal? Pues que trabajemos en conjunto, que soporten, que ayuden, que sirvan. Si tienen una mayor precisión, bueno, pues que los doctores revisen un contexto que a lo mejor la máquina no va a revisar y con ese sistema comparen notas y vean, bueno, creo que sí, creo que no, siempre y cuando entiendan lo que está haciendo el sistema, ¿no? Para eso es, para que entre los dos, es como si tuvieras una segunda opinión que tiene X o Z precisión probada, ¿no? Finalmente, la responsabilidad siempre debe ser de una persona y por lo tanto siempre se debe tener el control humano. O sea, como te digo, ya hay muchos sistemas autónomos en muchos ámbitos, ¿no? Hay hasta, como sabemos, ya se ha hablado hay una persona que me acuerdo muy bien, habló en este seminario genial de las armas autónomas, ¿no? O sea, la responsabilidad tiene que ser siempre de una persona y se debe mantener siempre el control humano. Y hay que tomar el contexto porque a veces un sistema no puede tomar todo el contexto de una persona, ¿no? Entonces, siempre es importante que alguien esté viendo el contexto, como las enfermeras, cómo saben todo, ¿no? Cómo se dan cuenta muchas veces de todo porque están, pues, más en contacto con los pacientes, por ejemplo. Bueno, no sé si hasta aquí hay dudas, algún comentario que alguien quiera decir, ya casi estoy por terminar. O termino y vemos dudas, si quiere. Sí, yo creo que mejor, Lourdes. Ok. Pues voy a hablar entonces de un ejemplito. Ahí tengo varias que quisiera que después leyéramos y revisáramos, que no he podido ver. Ok. Tenemos, bueno, este es nuestro equipo que les presumo se llama Inteligencia y Visión Computacional en la Facultad de Ingeniería, que trabajamos, entre otras cosas, bueno, la mayoría son sistemas de inteligencia artificial para la salud. Y, por ejemplo, uno en particular que quería yo platicarles es este sistema explicador de diagnósticos. Nosotros hicimos un explicador de diagnósticos para enfermedades complejas, en particular con Antonieta Martínez, que bueno, que ya es doctora y es SNI, pero que antes hizo la tesis conmigo. Y a raíz de su tesis hicimos este explicador que no solo sacamos con base a un montón de factores de riesgo, factores genéticos, un diagnóstico en particular de AMD y preeclampsia, sino que los doctores nos decían, porque hicimos una verificación con los doctores, es que sabes que yo no le entiendo, tú hazme algo así como una calculadora, algo en el que yo pueda jugar, irle cambiando a los diferentes elementos y que me puedas decir por qué un paciente con tal característica, si se la cambio, ¿no? Un poquito hasta contrafactual, pasa o no pasa este diagnóstico y esta toma de decisiones del sistema. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Este sistema explicador nos da explicaciones a nivel global y local. Esta es la calculadora que ellos nos pidieron, bueno, que ellos nos sugirieron y nosotros desarrollamos. Y es un sistema explicador de diagnósticos de degeneración macular en particular. Y tuvimos que partir desde, ¿qué es lo que quería yo platicar con ustedes? Desde qué cosas voy a decir que están bien y qué cosas voy a decir que están mal. ¿Qué principios voy a cuidar y qué principios no voy a cuidar? Entonces, en particular en la parte médica, revisamos y nos dimos cuenta pues, que ya hay métodos y principios biomédicos, o sea, de una ética de biomédica. No sé si alguno de ustedes es médico aquí, pero esto es muy común, la beneficencia, la no maleficencia, o sea, no hacer el mal, hacer el mejor bien posible,
tener esa autonomía, ser justo. Y Floridi en particular, que es una persona que ha trabajado mucho en esto que le llaman AI for People, o sea, en un framework ético, un marco ético para la inteligencia artificial, para el bien social, le añadió transparencia y explicabilidad. Entonces, con esta base de beneficencia, no maneficencia, que ya son los principios biomédicos de antaño, o sea, no me los estoy inventando yo, dije, bueno, al menos tengo que cubrir estos, porque estos son los que los médicos van a cuidar, supongo, ¿no? Y esos cómo los mapeamos a lo que acabamos de platicar, que son las preocupaciones de inteligencia artificial. Y entonces ahí fuimos mapeando con la ayuda de Floridi, que ya lo ha hecho también muy interesantemente, cómo podíamos cuidar cada uno de estos principios en cada uno de los sistemas que ya los médicos les importaban. Y entonces con ese mapeo dijimos, bueno, esta es mi base. Al menos, obviamente, la dignidad de la persona, los derechos humanos, pero con esta base de valores que para la medicina, para la ética biomédica es importante. Con eso generamos un framework que es importante, un marco de qué proceso vas a seguir para estar cuidando todos estos principios a través, perdón que esté en inglés, a través de todo el ciclo de vida. Y lo probamos y obviamente lo que tuvimos que hacer es tratar de estar revisando impactos y evaluando impactos en todo momento, ¿no? Como se hace en la evaluación de impactos en muchos de los ámbitos en general, ¿no? Esta evaluación de impactos, ojo, que tiene que llegar a una decisión. Si, por ejemplo, la evaluación de impactos me dice que tiene que acabar en high, ahí, o sea, si es alta, si es crítica, pues yo tengo que acabar diciendo, no saco el sistema. Les voy a decir un ejemplo que no tiene que ver con la salud, pero me estaba platicando, salió una noticia en la cual decía que sacaron, no voy a decir la marca, de un vehículo autónomo que no frenaba bien. Entonces, un vehículo autónomo que se está viendo que está posiblemente tiene problemas de frenado, pues yo no lo voy a sacar, ¿sabes? O sea, no lo puedo sacar. Igual, eso, en eso tienen que acabar las decisiones en este caso. Esto da igual, este ya no es nuestro explicador desde el punto de vista local y global, no importa, pero digamos que tenemos un dataset, generamos un modelo que es propio de IRAM y con eso generamos las explicaciones del tipo local, global y local y global. ¿Qué significa global y local? No sé si ustedes saben, pero digamos que explicamos el modelo, cuáles son las variables que están teniendo mayor predictivo para el modelo, pero por otro lado también para una instancia en particular, esto es, para un paciente en particular, ¿por qué decidiste que tenía tal o cual diagnóstico o tal o cual probabilidad de riesgo? ¿No? Eso es interpretación local. Hicimos todavía después una validación en la cual por medio de unas entrevistas, unas las hicimos fueron generosos, suficientemente generosos, los de Salud Digna, no sé si los conocen, para ayudarnos a hacer esta validación de nuestras explicaciones, porque el punto es, ¿tus explicaciones sirven o no? ¿La están entendiendo o no? Eso es muy complicado de poder validar. Hicimos esta validación y, bueno, en este consistió nuestro sistema, ¿no? Ahora, finalmente yo quiero dejarles con esto. La ética o la inteligencia artificial responsable en la salud, pues es muy importante porque muchas personas están involucradas y muchas personas vamos a tener que poner la solución. O sea, están involucradas las personas que hacen las reglas, las políticas, los estándares, todo el personal que está involucrado en el cuidado de la salud, todas las personas que estamos haciendo los desarrollos. Está involucrado, por supuesto, todas las organizaciones internacionales como la OMS, ¿no? Están involucrados todos los países y los gobiernos. Y en medio está el paciente al cual queremos beneficiar. Entonces, no es una tarea fácil, hay mucho que hacer, pero hay muchísimos involucrados que estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, ¿qué ideas nos queremos llevar? Bueno, la inteligencia artificial está transformando la manera de proveer los cuidados de la salud. La ética no
podemos dejarla en el sistema inteligente. Fíjate que el problema de la ética en los sistemas inteligentes, y no sé, yo creo que ya lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, es que la gente que saca los sistemas los saca con urgencia, con un límite de tiempo y de dinero para que salgan. Y el problema es que eso hace que a veces la ética o se hace a la carrera o no se le da la importancia y no se tiene, por ejemplo, todo este framework para estar vigilando que no esté llegando problemas. Entonces la ética es importante, no podemos delegar o quitar la ética en este tema, porque va en juego nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Y bueno, finalmente, el reto es hacerlo en la práctica, porque hay muchas guías, hay muchos buenos deseos, hay muchas personas que hablan de ello, pero el punto es aplicarlo. Yo les puse aquí un ejemplito chiquito de cómo se puede poner en práctica esto que acabamos de platicar. Y por supuesto hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer, como siempre digo a Karen, o sea, de la gente que es, de los abogados, ¿no? De los médicos, de los que hacen las políticas, de los políticos, de todo el mundo. O sea, hay mucho que hacer en muchos ámbitos. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que sí, terminé en tiempo, sí. Sí, muchas gracias, Lourdes. Pues muy interesante. La verdad es que creo que el ámbito de la salud es uno de esos ámbitos en donde está teniendo muchísima incidencia también la inteligencia artificial y donde también sigue habiendo como muchos mitos y preocupaciones, algunos que sí están fundados, pero algunos que no, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido creo que es muy interesante tu ponencia para que justo vayamos un poco desenredando, ¿no? Las madejas que se hacen por tanto enfoque mediático y demás que a veces acompaña todo esto. Entonces, pues, qué mejor que alguien que está de primera mano trabajando en esto nos venga a contar cómo se hacen las cosas. Ay, muchas gracias, Karen. Pues no sé si quisiera platicar ¿me puedes platicar algunos de los comentarios que han puesto o algunas quieren comentarlo? Sí, pues de hecho, bueno, sí han puesto algunos comentarios, pero también no sé si alguien quiera participar, pues preguntando algo o comentando algo específico. Si no, pues vamos leyendo, ¿no? Algunas de las cuestiones que han habido aquí. Hola, Tere, ¿quieres participar? Hola, muchas gracias por haber organizado esto y a Lourdes por explicarnos con tanto detalle. Y bueno, solo esto último que decías, que es que estos trabajos se hacen a la carrera y uno no asegura los controles éticos, pero, o sea, como que nos desarrolles un poco más de esto, Muy bien. porque, ajá, sí, eso, solo. Pues mira, lo que pasa es que imagínate que el estar cuidando la ética en el ciclo de vida, yo lo trato de aterrizar y tengo alumnos que lo estamos tratando de aterrizar tanto en maestría como en doctorado. Lo que pasa es que imagínate que es como una certificación en la cual tú tienes ciertos entregables y tienes que estar vigilando todos estos principios que platiqué en cada pedacito. Porque en cada pedacito tenemos y sabemos qué riesgo. Te hablo, por ejemplo, de los sesgos. Yo tengo que cuidar que mis datos sean representativos, pero tengo que cuidar también que los que etiquetan los datos lo hagan sin sesgos, porque traemos sesgos. Tengo que revisar que el algoritmo no esté aprendiendo sesgos en ningún momento. Tengo que revisar que con los datos nuevos que están llegando siga balanceada mi base de datos. Tengo que revisar que a la hora de aplicar sí se esté haciendo sin sesgos. Entonces imagínate, nada más te estoy hablando de un principio. Estamos hablando de una certificación y si eso es para cada una, es engorroso. O bueno, implica tiempo y dinero y personal y gente ¿sabes? Y el punto es si quieres dedicarle ese tiempo o no. Y muchas veces, pues la gente lo saca así como va, ¿no? Porque no quiere tener que estar revisando todo eso. ¿Sí? Muchas Gracias, gracias, Tere. Lourdes. Sí, ya me hago un poquito más de idea de qué implica. Gracias. Muy bien. Gracias, Tere. A ver, Andrés. Muchas gracias, profe Karen. Bueno, básicamente me gustaría hacer como una pequeña aporte como educador, ¿no? Ante todo, porque pues eso es como
mi llamado principal como ser humano. La profe Lourdes ahora nos hizo referencia a un caso donde un sistema que tenía un porcentaje muy alto de diagnóstico, si no sé si es diagnosticación de enfermedades o X número de enfermedades, y nos contaba que esos profesionales con su deontología particular como médicos estaban perdiendo la habilidad y ese conocimiento, aquí haciéndole, remarcando la palabra conocimiento, ¿no? Como parte de la tecnología, como lo podría llamar Ruy Esparza, por ejemplo. Y eso para mí como educador es supremamente importante, valga la redundancia, remarcar esto. ¿Por qué? Actualmente yo sé que varios de mis compañeros educadores en la escuela pública, en el universitario, están usando, digamos, desde mi perspectiva, digo yo, el chat GPT, pues ya sabemos, ya hemos hablado del asunto, y lo están usando desde mi perspectiva de una manera muy acrítica. Es decir, al igual que esos profesionales médicos que están perdiendo este conocimiento del saber del diagnóstico preciso, claro y ético y responsable, y más aún como la profesora nos señala ahora, ¿no? Esa agencia material sobre, en este caso particular, el diagnóstico. Y esto mismo yo lo sigo observando en las escuelas públicas y en los pregrados, especialmente, por ejemplo, en la elaboración de ensayos académicos. Exacto. Y ahí donde uno como educador, vuelvo y repito, desde mi punto de vista personal, uno debe ser muy responsable con este asunto, porque es justamente ese proceso de llegar a conocer, que tiene que ver mucho desde la neurología, desde la neurociencia y desde la neuroeducación, tiene que ver mucho con el presencial físico, el tangible de lo corpóreo, y la socialización presencial. Otra vez, no hay como muy importante eso. Ese proceso del llegar a conocer es un esfuerzo, y es un esfuerzo que no se hace de la noche a la mañana, que se hace desde los primeros momentos de la primera infancia hasta muy llegado a un posgrado. Y uno hay veces pierde esa visión panorámica de lo que significa llegar a conocer en todo ese proceso del arco humano. Y eso es a lo que nos reseña la profe Lourdes. Para mí es supremamente importante no perder eso de vista, no perder que el ser humano es un proceso que se va dando en su arco de la vida. Muchas gracias, profe, por la oportunidad. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Lourdes, a ver, un poco pensando en lo que acaba de comentar Andrés, ¿tú qué opinas que debería ser como el nivel mínimo de educación en estos temas? Que digamos cualquier ciudadano común debería tener, sobre todo pensando en el ámbito de las posibles aplicaciones médicas que se puede encontrar en su vida, ¿no? O sea, ya cuando nos toque que vayamos a nosotros y nos ofrezcan alguna de estas cuestiones. O sea, ¿crees que debería haber como algún conocimiento mínimo de ciertas cosas computacionales? ¿Cuál debería de ser? Y luego específicamente sobre cualquier aplicación que ya queramos usar, como qué es lo que tendríamos que preguntar o qué, así como asegurar. Perdón, Karen, pero qué buena pregunta haces. Yo creo que sobre todo es esa, ¿cómo le llamamos? Awareness, ahorita se me olvidó la palabra en español, pero esa hacerse consciente, concientizarnos de que hay riesgos, ¿no? Y por ejemplo, yo lo veo mucho en la privacidad en el uso de nuestros dispositivos, en la privacidad en el uso y en la seguridad en el uso de nuestras web, ¿no? O sea, yo he visto inclusive gente de sistemas que dice, bueno, pero a ver, ¿qué me van a robar a mí de datos? ¿Cómo qué secretos puedo tener yo que me puedan robar? Yo le preguntaría a cualquiera de los que están aquí, a ver, si yo te pregunto y quiero rastrear, ¿en dónde estuviste todo el día en todo momento? ¿Qué compraste en todo el día en todo momento? ¿Qué páginas revisaste y qué páginas no revisaste en todo momento y todo día? ¿Quién gastaste? ¿Con quién te reuniste en todo momento y en todo lugar durante una semana? Seguramente la gente me diría, oye, ¿qué te importa? ¿Sí o no? Si yo te empiezo a ver, Karen, pero a ver, ¿qué gastaste? ¿Quién te dio dinero? ¿Con quién estuviste en todo momento?
¿A quién saludaste? ¿Qué ¿A dónde páginas viste? fuiste, no? ¿Qué También, páginas viste? ajá. No, Tú ¿qué me decías, lugares, no? Todos los lugares que por donde pasaste a lo largo de todo ¿con el quién día. se topó? O sea, tú me Ajá. dirías qué te importa y con toda la razón. No me lo dirías, bueno, a veces no se lo dirías ni a tu marido o tu esposa, ¿no? Bueno, ¿por qué si cuidas la privacidad en ese momento y no la cuidas en tus dispositivos? ¿Sabes? Aunque no sea el secreto de Estado, pues es tu derecho, es parte de la dignidad como persona, el derecho a tu intimidad, ¿no? Y bueno, olvídate de los riesgos que corres cuando no sea eso. Y si estamos hablando de la salud, como te decía, o sea, imagínate que tú tienes un marcapasos y yo te lo hackeo, o tienes algo que te está monitoreando y yo te lo hackeo y entonces no se dan una señal de alarma que te iban a revisar, ¿no? Para que te alarmen. Oye, pues eso es muy grave, ¿no? O sea, en primer lugar, yo te diría, Karen, concientizarte. Y con los niños más. Hay que cuidarlos y hacerlos más conscientes todavía. Entonces, yo creo que esa sería la primera parte. Con que tú ya estés alerta de lo que se puede pasar, está bien. Y ahora sí tenemos que estar revisando algunas cosas sencillas de seguridad, como las páginas y demás, ¿no? Que implica un poquito de sistemas, que los cookies, todo el mundo te dice, ¿quieres aceptar todas las cookies o no? Bueno, pues dile que no por default. Y si tú vas a bajar una aplicación que no es tan importante y te pide en los contactos, los fotos, las no sé qué, a ver, dile que no, ¿sabes? Que tengas el derecho, ahí sí un poquito de legal, ¿no? Que tú tienes los derechos, arco al menos, ¿no? O sea, tú tienes derecho a decir tu consentimiento de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, a quién se lo vas a prestar y a quién no se lo va a prestar, que si cambian, que en un momento dado yo puedo decir, oye, ya no necesitas mis datos, ¿sabes qué? Quítalos. ¿Sí? Ese tipo de derechos, por lo menos el derecho a ARCO, no lo tenemos que saber todos y exigir que nos lo den, ¿no? Cuidar y leer un poquito y no aceptar todo. Eso sería lo mínimo. O sea, digamos que ese sería lo mínimo necesario para empezar, ¿no? Ya con eso ya vamos de gane. También la seguridad. Bueno, pues si tienes seguridad en la UP, pues ni modo, nos fastidia, pero tiene su chiste, ¿no? Igual tienes que tener seguridad en tu casa. A lo mejor tú no la sabes, ni tienes que saber tecnología, pero ponla. Si tienes una Alexa, bueno, pues te está oyendo todo el tiempo. Te está oyendo todo el tiempo. Porque si no, no oyes y le dices, Alexa, ¿quieres que te oiga todo el tiempo? Bueno, apágala a veces. Ya me oyó. Fíjate, estaba yo aquí, dije Alexa y ya me oyó. Fíjate, o sea. No, ok, muy bien. Sí, y es que yo creo que de verdad, a pesar de que incluso ya hemos hablado nosotros mismos mucho de estos aquí, que somos personas ya más conscientes, muchas veces se nos va de todas maneras, ¿no? O sea, no lo hacemos consistentemente. Entonces, bueno, si nosotros que ya llevamos un caminito más andado no lo hacemos, pues menos todos los que ni siquiera han pensado todo lo que está en juego. Eso es lo mínimo, te digo, ya después, no importa que no sepas programar, es lo de menos. Ajá. Yasmín, Ana Paula, A ver. Yasmín, por ejemplo, Ujú. o Ana Paula que Hola. ya aprendió, ya le tocó primero a Ana Paula. Bueno, muchísimas gracias por la plática que nos Yasmín. ofrece. Perdón, ¿estaba alguien antes que No, yo? está bien, Yasmín, dale. Sí, perdón, lo siento. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias. La verdad es que me parece muy interesante las discusiones hacia las que nos invita. Y mi pregunta iría en ese sentido. ¿Cree que uno de los problemas que tenemos al enfrentarnos a la innovación tecnológica es la manera en la que se imponen ciertos imaginarios que nos hacen pensar
que no hay forma de ponerle como un alto, de que no hay maneras de reaccionar, porque siento que en alguna medida es como uno de los sentimientos que inundan a la mayoría de las personas, que se presenta esta innovación tecnológica como avasallante, y entonces se mencionan que los ejercicios críticos que se quieren hacer son casi siempre infructíferos, pero me parece que también esa es una narrativa que se está infundiendo en gran medida porque beneficia a ciertos grupos, sobre todo estos oligopolios tecnológicos, el que veamos todo tipo de innovación como inminente y reducir al sujeto. García Canclini tiene un libro en el que habla y lo titula así, ¿no? Ciudadanos reemplazados por algoritmos, ¿no? Y justo lo que él problematiza es esta noción. O sea, hasta dónde Google, Facebook, Amazon, todos estos oligopolios que están de manera incesante invirtiendo grandes cantidades en innovación tecnológica, pues se benefician de esta astucia de divulgar que no hay nada que podamos hacer como ciudadanos, que parece que nuestro poder de transformación y de dirigir toda transformación tecnológica deviene como infructífera. No sé también cuál sería como su impresión al respecto. Mira, es que eso es siempre la disyuntiva y lo que ha pasado, ¿no? O sea, definitivamente, como hemos visto, la tecnología avanza y avanza a pasos agigantados, nos supera, muchos inclusive de las personalidades más importantes de la tecnología han predecido esta apocalipsis al futuro, pero el punto es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, de nuestra pasividad, como tú decías, Yasmín, eso es lo que está apoyando. O sea, eso en el gobierno, en todos los sentidos. El hecho de que nosotros como ciudadanos vayamos exigiendo derechos, responsabilidad, lo que acabamos de platicar ahorita, que se preserve nuestra seguridad, que se preserve que pidamos explicaciones de los sistemas, eso va a hacer que las empresas, aún los grandes empresarios, empiecen a tener que poner medidas, ¿no? Pero si nosotros somos pasivos, como pasa también en los gobiernos, como pasa en cualquier cosa, ¿no? Si tú no repelas de nada, así va a pasar. Y seguro los filósofos tienen alguna mejor referencia de eso, pero seguro ya se ha dicho anteriormente, ¿no? O sea, lo que necesitamos es tener actividad en ese sentido y poner nuestro granito de arena en lo que sea, ¿no? En algún foro, con los estudiantes, con tu familia, en tus propias aplicaciones, como decíamos ahorita, y en la medida que nosotros vayamos exigiendo, pues los sistemas tendrán que ir evolucionando hacia allá, ¿no? O sea, si no, fíjate, un ejemplo sencillito, que no surgió tanto, pero no sé si te fijaste cuando cambió sus reglas de privacidad de WhatsApp en algún momento dado, que todo el mundo migró a Telegram, ¿te acuerdas o no? Todo el mundo abrimos Telegram, pero ¿qué pasó? Nadie usamos Telegram y seguimos usando WhatsApp, ¿sí o no? Sí, pero sí, de veras, nada más pusimos el medio sustito y después volvimos a WhatsApp. ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue usando WhatsApp. Entonces, ese tipo de ejemplos nos va diciendo que nosotros tenemos poder, pero si somos congruentes con ella, ¿no? Si no, pues la verdad no sirve. Seguirán poniendo las reglas, como tú dices, Yasmín, y los grandes monopolios, los grandes gobiernos, ya no se diga China, ese es otro pastel que tendríamos que platicar en otro día, pero pues nosotros tenemos que poner nuestro trabajo de no ser pasivos en ese aspecto, Yasmín. Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, me parece sumamente pertinente, ¿no? Porque creo que es como usted lo dice, toda contribución ayuda. Y creo que estos espacios, como el que gestiona la doctora Karen, donde invita a personas tan valiosas como usted, nos ayudan también a nosotros a pensarnos desde esta multiplicidad de usuarios, consumidores y ciudadanos. Y la complejidad que habita en esa tridimensionalidad en la que existimos hoy en día a partir de habitar estos entornos virtuales y justo combatir esas narrativas que son como muy convenientes para quienes tienen el poder de manipular las formas de vida emergentes y las dinámicas a partir de las cuales interactuamos y cómo cosas como la que usted mencionaba, ¿no? De cosas que no le contaríamos a nadie, ni siquiera a nuestros más cercanos, cedemos
ante estas empresas cuando las más de las veces desconocemos cuál es la utilidad que le van a dar a esta información y las maneras en las que también terminan esa misma información ocupando lugares muy peligrosos, ¿no? Exacto. Sirviendo para que la opacidad de la información y del uso que se hace de ella devenga en nuevas formas de violencia. Muchísimas Exacto. gracias. Muy bien. Ana Paula, ahora sí te toca. Sí, bueno, muchas gracias por la plática, profesora, bueno, doctora. Este, yo em, me quedé pensando sobre muchas cosas, que no voy a preguntar todas, Ah, qué bueno, pero esa es una buena noticia que les haya dejado ahí. ujú, y, o sea, como que voy a concentrar mi pregunta en una cosa, bueno, más que pregunta, comentario con dudas escondidas, tal vez. Em, o sea, a ver, ahí va. Em, todo lo que dijo me hizo pensar sobre la tangibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que tal vez detrás de muchas, no sé, muchas cosas de programación y un lenguaje que a mí me parece muy ajeno y muy abstracto, este, tiene repercusiones, ¿no? En el mundo físico, en un mundo tangible, En tu vida cotidiana. ujú, en la vida cotidiana. Entonces, em, eso también me llevó a como repensar o resignificar esto de la salud, ¿no? O sea, ¿qué significa? Y puede tener muchos significados, ¿no? O sea, ahorita estábamos viendo como la salud en un aspecto, no sé si más como clínico, hospital, pero también estaba pensando como la salud en todo como su esplendor de la palabra, ¿no? O sea, esa polisemia que hay. Y pensé en la salud sustentable, por ejemplo, ¿no? O sea, como em, todo, todo el proceso detrás que hay para hacer como una inteligencia artificial o hacer máquinas o conseguir los materiales o mm, no sé, o sea, toda esa tangibilidad detrás, ¿no? Que hay para crear las máquinas o crear, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que al final hay gente involucrada en ese proceso, ¿no? O sea, en ese proceso de construcción, o sea, está como, no sé, la idea de, de crear como un programa o no sé, y además toda la maquinaria que necesitas, ¿no? Para hacerlo. Y al final también tiene repercusiones, pues, medioambientales, em, Exacto. en la sustentabilidad y al final todo eso se va a la salud, ¿no? También. Entonces, como también, no es duda, pero comentario, ¿no? O sea, también me hizo pensar en eso, ¿no? En esa salud sustentable, por decirlo de alguna manera, este, y esa tangibilidad, ¿no? De la tecnología, digo, bueno, sí, de la tecnología y de la inteligencia Sí, artificial. sobre todo que ahí ya está y que va a seguir creciendo y va a seguir evolucionando. Ese es el punto importante también, ¿no? Pero nos puede ayudar mucho en muchas cosas. También piénsalo positivamente. O sea, como todo, es una herramienta que tiene luces y sombras. Igual Internet cuando nació, yo me acuerdo que eran un temor al Internet, porque también es una herramienta que puede servir para bien y para mal, ¿no? Casi Ujú. todas estas revoluciones han hecho estas luces y sombras con respecto al uso que se le da a ello, porque así somos los humanos, definitivamente. ¿A poco no? O sea, los humanos, pues hacemos con las herramientas cosas buenas y malas, definitivamente. Y a veces el problema de tecnología es que a veces la misma tecnología va teniendo consecuencias impensadas, que esa es otra arista. No solo es agarrar un martillo para darle a alguien en la cabeza o para hacer una mesa, ¿no? Sino que es que la misma herramienta puede producir de manera que antes no se podía, pues consecuencias impensadas, ¿no? O que no preveías, ¿sabes? Muy bien. Algo más de los que quisiéramos platicar, de lo que había en los chats que ya ni leímos, Karen. Algo que se haya quedado, alguien que quiera comentar de lo que se quedó en el chat. Gabriela está por ahí levantando la mano también. Andrés también no sé si. Bueno, vamos con Gabriela y ahorita vemos lo del chat, ¿no? Ajá. Hola, buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? justo quería comentar esto último que
que hablaba, hay un filósofo que se llama Gunther Anders y él hablaba sobre, y hacía esta crítica hacia el uso de la tecnología. Él centraba la mayor parte de su, bueno, de sus discusiones y demás en la energía nuclear. Pero si lo podemos enfocar en este aspecto del que hablamos sobre las inteligencias artificiales, él invitaba a hacer esta reflexión de ampliar la imaginación. Decía que nos quedábamos o que estábamos cortos o desnivelados en cuanto a nuestro nivel de poder imaginar, por ejemplo, las consecuencias, los alcances, lo que mencionaba sobre la responsabilidad que implicaban, pues la creación de estos artefactos que ya no solo son, o a veces olvidamos que son herramientas, sino que en muchas situaciones buscamos sustituir ciertas acciones o habilidades a partir de ellas, como en el ejemplo que mencionaba de estos estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, ya, si podemos imaginar todos estos escenarios terribles que puede llegar a haber, quizás ahí podríamos poner ciertos límites o tratar de poner ciertos candados o demás para que podamos ser más responsables ante lo que autorizamos y ante lo que no. Fíjate que eso que acabas de decir es bien importante y es una disyuntiva bien, ahora sí que es una discusión que está en la mesa en el mundo. Lo que yo te enseñé de la evaluación de impactos un poquito trata de hacer eso, que es lo que te platicaba. A la hora de que yo hago mi sistema, yo tengo que prever que puedo, pues, y digo, con la limitación que tengo pobremente para prever los impactos, ¿no? Pero vamos a pensar que logro prever esos impactos y ya desde ahí vamos con problemas, ¿no, Gabriela? Porque no sé si lo voy a imaginar. Yo puedo prever hacer una herramienta que después yo no sepa qué se va a usar o en qué va a acabar, ¿no? Pero bueno, imagínate que yo voy a hacer un sistema y yo trato de prever qué posibles impactos voy a tener. Y si el impacto es crítico, si el impacto es de alto riesgo para un humano, si está pegando la dignidad de las personas, si está vulnerando derechos, en teoría lo que debe decir es no la hagan. Pero fíjate qué pasó en Google, ¿no? Este ejemplo es muy conocido, seguro ya te lo conoces. Google dijo, vamos a hacer nuestro departamento de ética. Y los departamentos de ética nos van a estar ayudando a regir que salgan o no los sistemas. Eran unas señoras increíbles, una señora Tim Gebru y otra Michelle o no sé qué. Eran unas señoras excelentes, escribieron unos papers excelentes al respecto. ¿Y qué hacían? Este análisis como el que te platiqué aquí. Pero ¿qué pasó? Pequeño detalle, empezaron a decir, oye, no, Google, ¿sabes qué? Esto tiene este riesgo. Oye, no, Google, ¿sabes qué? Esto no pasa. ¿Qué crees que pasó? Y ya estás, ya sabes la respuesta. ¿Qué pasó? Sí, pues seguramente fue de, bueno, tiene que pasar porque No, ya se pagó, ya se vendió. Te voy a decir en qué acabó la historia. Deshicieron el grupo de ética y corrieron a las 2 personas más. Sí, y ahí se acabó este análisis. Bueno, después se lavaron las manos, hicieron otro equipo, lo que tú quieras. Pero por el momento, eso fue el desenlace de este episodio en particular, ¿no? Entonces, eso sí pusieron sus políticos en la paginita, ¿no? Lo que le llaman el washing y bashing, ¿no? O sea, hacerle matar, que soy ético, ¿no? Pero es que sí es complicado. A lo que te empiezan a decir, oye, pero pues es que mira y eso implica que vas a perder dinero a nivel mundial. Sí, es un asunto, como dice, bastante complejo, porque ya no solo están involucradas, más bien hay involucrados muchísimos más intereses comerciales, obviamente económicos al respecto, ¿no? Y de compañías que son pues transnacionales y que ahora manejan muchísima información de de distintas plataformas, ¿no? Y más cuando se vinculan. Exactamente, o sea, sí es, pues sí es un problema. Muy bien, no sé, Andrés, si se te quedó la mano levantada o quieres opinar algo más.
Muchas gracias. Haciendo como acuso a lo que nos comentaba la chica anteriormente, que como que nos trató de darnos a entender como una pregunta, sugerencia que ella no se entendía. Haciéndome como acoplándome un poco al comentario de ella, como a tratarla de una forma como sobre un asunto que para mi modo de ver es muy atinente, muy pertinente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay un señor que se llama Pedro Prieto. Él tiene una extensa experiencia en el campo, ha trabajado en todo el planeta, literalmente en el norte, en el sur, el occidente, en el oriente, una persona con extrema experiencia a nivel global. ¿Y a qué? Él se dedica básicamente a dos cosas: a redes de telecomunicaciones y al conocimiento sobre las energías fósiles y energías renovables. Y él, en una de sus entrevistas y sus conferencias, él nos hace una reflexión, a mi modo de ver, muy interesante. Y esta se basa en que nosotros, de manera medianamente inconsciente, a mi modo de ver, estamos como introduciéndonos a un tipo, un linaje, a una línea de tecnología, que en este caso es la tecnología virtual digital por la que ahora mismo nos estamos comunicando. Y él, en medio de su conferencia, nos recuerda que esta civilización humana o la raza humana que se tiró de cabeza por esta línea o linaje tecnológico es extremadamente dependiente de las energías de fácil acceso y económicas, es decir, gasolina, ACPM, gas y sus derivados. Y él, en medio de esa conferencia, nos explica con usos cotidianos, como la compañera nos quería hacer entender ahora, cómo y por qué las llamadas o designadas energías renovables y verdes son un oxímoron, es decir, son en palabras sencillas, son un cuento chino. ¿Por qué? Porque esas supuestas energías no son ni renovables ni son verdes. Son altamente contaminantes y mucho más allá de eso, son insuficientes en cuanto a la sostenibilidad del voltaje eléctrico se requieren para un hogar, no en todos los casos, pero sí para algunos casos, especialmente si vamos a introducir tecnologías como lo son los carros autónomos o los carros eléctricos. Y a la línea de todo esto, con otros autores, también nos recuerdan que este oligopolio que se ha construido desde las tecnologías digitales virtuales, desde las supuestas energías verdes y renovables, estamos llegando sin ser conscientes de que si seguimos por esa línea, como Pedro Prieto nos explica allí, nos estamos literalmente echándonos la soga al cuello. ¿Por qué? Porque nos tiramos de cabeza, como digo yo popularmente, en cuanto nos metemos a esa línea, esa única línea de tecnología, ese único vía posible de tecnología. Y como él nos dice, es por la dependencia de la alta dependencia de energías económicas y de fácil acceso. Entonces, cuando uno entiende eso, uno entiende que si la civilización humana se entra a ese único camino, y sabemos que cuando se presentan desastres naturales como terremotos, huracanes, y entendemos que muchos países se han quedado sin acceso a este tipo de energías, no solamente una semana, sino 2, 3, 4 meses, incluso un año. Uno entiende que el asunto de la inteligencia artificial se sigue propagando como se está propagando, el ser humano va a quedar en ese problema, ¿no? De esa alta dependencia. Ya no solo energética, sino a cualquier desastre que pueda dar 2 o 3 meses, por ejemplo. Muy bien. Karen, estaba yo viendo algunos comentarios que estaban, bueno, Andrés Felipe quería hacer otro, que estaban en el chat. Y sí nos recuerdan, por ejemplo, que Raúl, que pues es verdad, los datos personales son sensibles, también no solo se requiere consentimiento, sino también pues
deben recabarse lo mínimo necesario para la aplicación y no recabarse más de lo que se debe. En fin, es muy cierto lo que dice Raúl, y también Anali nos comentaba que pues no solo es cuestión de datos, sino que también el criterio médico debe aplicarse en las técnicas. Y eso es lo que estamos buscando, Anali, que de veras sean una unión entre los dos, para que entre los dos podamos hacer las cosas mejor. Y eso estaría muy bien, siempre y cuando vamos ahora sí que ayudándonos mutuamente la tecnología con el hombre. Eso va a hacer que pues generalmente se haga mayor bienestar, pero no nada más, como dices, pues confiar a ciegas con eso, ¿no? No sé si quieres comentar algo más al respecto, Anali. ¿Ya no está Anali o sí? Sí, sí está aquí, pero a lo mejor no puede abrir su micrófono. A lo mejor, perfecto. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario. Me parece que habían prendido su cámara algunas personas que a lo mejor querían participar. Ana Laura. Sí, muchas gracias, Karen, y muchas gracias por la conferencia. Me parece muy interesante. A mí me surge siempre como la inquietud. Yo sí soy de las personas que no quiere compartir sus datos y que tiene mucho problema Muy para bien. compartir sus datos. Muy bien. Y me causa mucha frustración que en muchos casos, pues es casi imposible no hacerlo, porque un ejemplo muy claro y más o menos reciente ahora, que los bancos en sus aplicaciones pusieron, bueno, en algunos casos como los requerimientos de los datos biométricos, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, yo no quería y dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hasta dije, voy a cambiar de banco porque este banco... Pero todos los bancos lo hacen ya. Claro, exactamente, eso fue lo que me di cuenta y dije, bueno, pues es una, o sea, no puedo, es como, me siento como sola contra el mundo porque pues no se puede, ¿no? O sea, bueno, en fin, el caso es que pues ni modo, lo tuve que hacer, ¿no? Digamos que puse la foto más fea que se podía, como pensando que eso, no, pues obviamente es algo tonto porque de todas maneras si los captura y los registra, pues ya está, ¿no? O sea, no importa la calidad de la foto. Pero bueno, el caso es que yo como sí me inquieta bastante todos estos problemas y pienso de alguna manera que hay como parte y parte que se puede hacer. Entiendo, por ejemplo, este problema para los grandes desarrolladores, que pues hay mucho dinero involucrado y que también hay, digamos, como parte del desarrollo tecnológico involucrado en cada uno de estos programas que se hacen nuevos y que requieren, pues como de todos estos datos, y no se trata como de frenar ese desarrollo, pero hacerlo como de manera segura para quienes los usamos, ¿no? Y una de las cosas que yo tengo como cierta impresión que se puede hacer del lado de los desarrolladores es, por ejemplo, ser un poco más claros, menos opacos, por lo menos en lo que uno acepta, ¿no? Porque claro, cuando se quiere leer las políticas de privacidad, y bueno, pues es una cosa que evidentemente uno no tiene tiempo de ponerse a leer todas esas políticas de privacidad, y además tienen un lenguaje que como deliberadamente está hecho para que uno no lo entienda, ¿no? O sea, no está hecho para que el público en general entienda ese lenguaje. Eso es parte de la mala ética. Exactamente. Que de alguna manera están cubriendo lo legal para que no se diga, pero finalmente ahí en medio dice, voy a hacer lo que quiera con tus datos. Exactamente. De tal manera que no te des cuenta, ¿no? Y eso yo creo es lo que no es ético, ¿no? Claro, y yo creo que eso sí debería estar regulado, o sea, que fuera en un lenguaje que claramente es entendible para el público en general, ¿no? Y la otra, yo creo también como de responsabilidad ciudadana, pues como de hacer grupos o sea, como de organizaciones civiles, pues o es lo único que se me ocurre, como que no puedo pensar en alguna otra cosa, porque, por ejemplo, como ahora esto, que muy bien comentabas de cuando pasó lo de los cambios de políticas de WhatsApp, ¿no? Y entonces todos decimos, sí, entonces ya no hay que usar WhatsApp, hay que usar Telegram, ¿no? Claro, tampoco sabíamos las políticas de Telegram, ¿no? Entonces, pues claro, al final es como, pues bueno, o sea, no le damos los datos a uno, se los damos a otro, pero sí creo, como tú lo dijiste muy bien, o sea, sí fue una manera de probar la fuerza de los usuarios, ¿no? Porque claro que WhatsApp después se retractó y sacó toda una explicación de que no era así, y ahí entonces explicó, o sea, entonces se tomó la molestia de medio explicar por qué no era cierto eso que se estaba diciendo, y que, ¿no?
Ajá, entonces de algo sirvió. Entonces ahí yo lo que pienso es que realmente también como que subestimamos nuestro poder como usuarias y usuarios, ¿no? De los sistemas, y que ahí creo que no lo podemos hacer en lo individual. Terminamos con esta frustración de decir, pues no puedo hacer nada, ¿no? Pero si fuéramos como una ciudadanía organizada que dice, esto no se puede hacer, o sea, de alguna manera organizada, pues que eso claramente tendría otro resultado, ¿no? Como pasó con esta cuestión de WhatsApp, ¿no? Entonces, que tampoco creo que haya, o sea, como cambiado mucho sus políticas, ¿no? Pero por lo menos algo se movió ahí y que como que no lo tomamos muy en serio, ¿no? O sea, como que parece que no nos dimos cuenta de que ahí estaba todo ese poder de los usuarios, ¿no? Claro, no es que todo eso tiene su complicación porque tiene que haber alguien que diga, yo voy a lanzar una campaña en donde diga y pensar en estrategias como muy concretas, ¿no? Pero pues sin duda creo que no, o sea, que no podemos deshacernos tampoco de nuestra responsabilidad como consumidoras y consumidores de esos productos, ¿no? No, y también, por ejemplo, en las redes sociales. Fíjate que obviamente no lo platiqué porque no tiene ámbito de salud, pero hay problemas en las redes sociales muy importantes de manipulación. ¿Y de qué surgen? Pues de que tú des clics de likes a cosas que sea que te vayan poniendo o que veas esas cosas. Porque como sabes y se ha dicho mucho, te ponen en una burbuja y te van poniendo lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que de por sí ya la sociedad, por ejemplo, se está dividiendo, está sesgada, está polarizada. Y bueno, hubo un escándalo inclusive porque en Myanmar esa polarización que se generó en las redes, porque cuando tú dices sí, el algoritmo de Facebook lo que hace es decir, no sé si viste Dilema Social en Netflix, velo si no lo han visto, el que no lo haya visto, léalo, véalo por favor. Fíjate qué pasa. Este dilema te dice que las redes, el algoritmo está hecho para que tú estés más tiempo en la red. Ese es su objetivo. Lo que quiere es que estés más tiempo en la red. Y entonces te va a ir dando cosas que te gusten más. Hasta ahí vamos bien. Pero el punto es que te va a ir poniendo una burbuja y además te va a ir poniendo las cosas, desgraciadamente, las que más nos gustan son las más controversiales. Y entonces, ¿qué pasa? Acaba polarizando. Bueno, esta polarización en Myanmar hace unos años acabó en un genocidio. Y se dice mucho que las redes sociales fueron un gran detonador de este problema entre los dos grupos sociales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque más de por sí, y lo vemos en las campañas políticas, ¿no? En las campañas políticas es increíble. Si tú eres de un lado o del otro, no voy a decir ni de cuál, empiezas a ver en las redes sociales solo eso. No ves el otro lado, entonces te vas cegando. Y eso hace una polarización que no es sana. De por sí ya sí está todo. Ahora síguele más, ¿no? En las redes. Entonces tenemos que aprender, esa es otra cosa que tenemos que aprender y aprender. No le des clics a las cosas, ¿no? O dale clics de repente a cosas que no tienen nada que ver. O sea, el punto es, no permitas que estés solo en una burbuja, ¿sabes? Porque eso, o bueno, trata de evitar que estés en esa burbuja. En fin, hay muchas otras cosas que podemos platicar, pero son ejemplitos chiquitos en los que podemos incidir. Los niños, ¿no? ¿Qué ven y qué le dan clics, qué no le dan clics? ¿Quién están hablando, que no hablan con los que no deben? En fin, ¿no? Ya nos podríamos extender 1000 años, ¿sí? Pero todo eso es cuidarnos. Y bueno, no es mala onda, pero en la salud peor, ¿no? Si nos cuidamos, ¿quién va a ser mi doctor? Pues yo por lo menos quiero saber, y esa es otra cosa que no comenté, si las decisiones las está tomando solo un sistema o los está tomando un señor. Si está operándome un cirujano o me va a operar un robot, o en qué grado, para yo decir sí o no, pero a sabiendas. ¿Sabes? Eso sí puedo exigir. ¿Alguien levantó la mano o comentó algo? No, ahora sí fui yo. Bueno, puse algo en el chat, nada más. Perdón.
Sí, yo puedo decir algo muy rápido sobre esto de la salud. Por ejemplo, como esto de Doctoralia, ¿no? Que a lo mejor puede ser muy eficiente, que hagas tu cita en internet, te llega tu notificación y tal, pero claro, ahí hay un registro de, pues, lo que has padecido, ¿no? Porque si fuiste al oftalmólogo, si fuiste al dermatólogo, si fuiste, o sea, todo eso se queda registrado en la red, ¿no? Y más si se te ocurre interactuar mucho y decir tu opinión acerca de la persona que te atendió y etcétera. O sea, como que entre más información uno pone, pues en algún sentido más vulnerable es, ¿no? Porque pues potencialmente está ahí toda tu historia, pues como de padecimientos, digamos, ¿no? No sé, eso a mí también no compartas lo que no quieres, ese pues es el sí. punto. Como no le, ahora sí que solo a la gente que más confianza le tengas, no al público en general, ¿no? Lo que no vaya a ser, lo que no quieres que sepa el público entero, como les decimos a los niños, pues no lo pongas en la red, ¿no? Pues sí, claro. Gracias. Algo tan sencillo. Pues creo que ya, ¿verdad? Sí, pues sí, igual y sí podríamos irlo terminando aquí. Salieron muchos temas muy interesantes, ¿no? Como siempre. Muchísimas gracias, Lourdes. Ay, La al verdad contrario, Karen. me gusta mucho, pues, el trabajo que estás haciendo, ¿no? Es muy interdisciplinario. Ingeniera trabajando ahora en cuestiones de salud. Y bueno, además muy centrada en la parte ética también. Entonces, pues eso está muy bien. Bueno, a ver, tenemos un último comentario aquí en el chat. Lo voy a leer. Dice, otro fenómeno interesante, si sé que ha escrito un poco al respecto, es la transposición entre IA y humano. Si un sistema de salud se basara completamente en un sistema de inteligencia artificial, la cuestión de desplazar a un ser humano por un robot pasa a un segundo plano, dice Zizek, y se vuelve una cuestión sobre si los seres humanos se están volviendo cada vez más artificiales. La salud se volvería salud artificial. Pero como dijeron, la IA es una herramienta. Un doctor robot no podrá comprender o ser empático o conservar el humor que muchas veces ayuda a calmar la situación o hacer catarsis. Ese humor es muy humano y en la salud también creo que está muy presente. Fíjate que desgraciadamente, Ana Paula, pues vamos a ver y está pasando y va a pasar cada día más, que si hay la tecnología y en particular los sistemas inteligentes van a estar reemplazando y transformando los trabajos, ¿no? Eso es algo que ha pasado siempre. ¿Cuántas veces había gente que conectaba clavijas para el teléfono y eventualmente corrieron a millones de personas que nada más ponían las clavijas y se tuvieron que reinventar esas personas, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Hay muchos trabajos que se van a perder y ya no van a volver, como el que te platico de las clavijas. Hay muchos trabajos que se tienen que reinventar. Y hoy por hoy vemos cómo las personas, los jóvenes, pues son más flexibles y tienen que ser más flexibles. Porque si no, no van a poderse estar reinventando constantemente y ir haciendo otras cosas que puedan ser más interesantes, ¿no? Que esa es la idea. Y pues algunos de los que ya no somos tan jóvenes tenemos que entrar en esa onda porque, o sea, hay que pensar que siempre vamos a tenernos que estar transformando. Y si eres un doctor o eres una enfermera o eres un profesor, ya nos hemos tenido que estar transformando, ¿no? O sea, todos nos vamos a tener que estar reinventando en más o menos medida. Entonces, pues hay que estar consciente de ello y habrá gente que de veras, pues sí pierde el trabajo, que ya hay muchas políticas que se están pensando al respecto y no creas que trabajos solamente de, pues, ponchar un boleto en el metro, ¿no? Estamos hablando de cirujano, traductor, que cuánto tiempo te tardó a ti para ser traductor. Con ChatGPT, pues ya hacen tesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos costó a nosotros investigadores aprender a hacer una tesis? No, o sea, son trabajos que antes era impensable, que un tutor inteligente, pues que va a poder reemplazar un poco o mucho a un profesor, en fin, ¿no? O sea, todos nosotros nos vamos a tener que estar reinventando y hay que estar consciente de ello. Y también pues hay que estar cuidando, como nos estás platicando, esa sinergia entre esos dos y cuidar qué está pasando con ella, ¿no? Saber qué capacidades, aún por lo menos, no han sido como los que tú comentabas aquí,
de comprender el contexto, ser empático, conservar el humor, pues hoy por hoy, por ejemplo, sí son habilidades puramente humanas. Habría que ir pensando cuáles de esas son las importantes y las humanas, las que humanizan y que tenemos que ir pues haciendo cada día más patentes para que se vea la diferencia entre uno y otro. Sí, pues O la compatibilidad, como decíamos, entre uno y otro. claro, ¿no? Y otra vez, como ha salido muchísimo, creo ya en muchas sesiones de este seminario, pues tenemos que reflexionar sobre todo, sobre el papel que tienen estas herramientas, ¿no? Que bueno, pues siguen siendo herramientas en nuestra vida, pero pues que cada vez toman un papel más protagónico y que nos obligan entonces a repensarnos a nosotros mismos otra vez como humanos y así, ¿no? Como esta vuelta grande. Pero sí, creo que particularmente vivimos un momento en el que hay mucho como despliegue, ¿no? De muchas tecnologías nuevas que avanzan muy rápido, que no podemos como manejar bien de golpe, y pues sobre lo que hay que reflexionar muchísimo, ¿no? Entonces, pues queda todo esto para seguirlo reflexionando en general. Y pues entonces aprovecho de una vez para invitarlos a que sigamos pensando en todo esto. Ya saben, este seminario pues es para eso, es principalmente, pero como vieron ahí ya les puse la invitación al Congreso de Filosofía que organiza la Asociación Filosófica de México. Es uno de los eventos más importantes de filosofía aquí y pues vamos a tener nuestro simposio de filosofía de la computación. Entonces espero que se animen a enviarnos ponencias. Y también hay una invitación a una sesión sobre integridad académica, un poco con todo esto del ChatGPT, pero con unas invitadas canadienses que llevan ya mucho tiempo trabajando en estos temas también. Entonces, pues esto va a ser el próximo martes. Ahí están los datos, me escriben para que les mande la liga de Zoom y todos los interesados. Y bueno, pues aquí seguimos. Y pues ya mándanos a todos, Karen, porque creo que es muy importante, ¿no? Yo siempre soy fan de todo lo que haces y promueves porque pues sí hace mucha falta esta interacción entre todos, interdisciplinaria, ¿no? No, pues sí, pues ya la verdad es que ya estamos construyendo un grupo como de mucho tiempo, ¿no? Tú eres yo sí creo que eres una de las fundadoras, pero pues aquí hay algunas personas que también ya nos han acompañado mucho desde el principio. Aquí está Yasmín, Ana Laura, ¿no? Algunas personas más. Y bueno, pues los que se están uniendo, Armando Alemán nos ayudó con el asunto de la presentación canadiense. Entonces, pues sigamos reflexionando, llevémoslo a lugares más lejanos cada vez. A veces pasa que cuando uno ya está hablando mucho de estos temas en ciertos lugares, como que siente pues que ya todo el mundo lo sabe, que ya debe ser algo, ¿no? Como de dominio público, pero la verdad es que no, pasa este fenómeno de la burbuja, ¿no? Como que nos encerramos nosotros mismos en nuestra burbuja, pero en realidad hace falta que se difunda mucho más pues todo esto de lo que hablamos aquí. Entonces, pues los invito a todos, ¿no? A todos los que nos acompañan ahora, los que nos escucharán después, pues a que sigamos haciendo este trabajo de pensarnos, ¿no? Tanto como seres humanos en relación con la tecnología y pues que hagamos nuestra tarea de ciudadanos, como decían, como salió mucho en esta sesión, ¿no? Pues de exigir nuestros derechos y también ser muy conscientes y muy críticos de qué herramientas queremos para nosotros y qué herramientas no, ¿no? Pensando en las inquietudes, por ejemplo, de Ana Paula, pues al final de cuentas uno tiene derecho a decir no quiero nada, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un filósofo muy radical como Iván Illich, que él tenía una noción muy particular sobre la salud y la enfermedad, y entonces él decía, no quiero como nada tecnológico relacionado con la enfermedad. Tuvo un cáncer muy, muy fuerte y decidió no tomar ningún tratamiento. Pues es una opción de vida, a final de cuentas, ¿no? Y es una opción que él tomó, pues basado como en sus propias decisiones filosóficas, pues sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa la salud, sobre lo que significa la enfermedad. Entonces, es mucho de lo que se ha comentado ahora también, ¿no? Finalmente podríamos decir, no quiero ninguna herramienta de inteligencia artificial para tratarme mis problemas, y pues también es nuestro derecho, ¿no? Digo,
posiblemente diríamos, ay, pero no estás aprovechando, ¿no? El gran potencial que esto tiene, las ventajas, pero pues es una posición válida también, ¿no? Y entonces creo que aquí lo importante es eso, como dar las herramientas para que podamos ver un panorama más amplio, ¿no? Como sin hacerlo demasiado caótico ni terrible, ni apocalíptico, como a veces nos lo pintan, sino tratando más bien como de darle una medida más justa, ¿no? De finalmente la tecnología pues, nos ha acompañado siempre, nos ha facilitado mucho la vida en muchas cosas y pues es como seguir pensando, bueno, estas cosas nuevas que nos ofrecen, pues hasta dónde las queremos, ¿no? Hasta dónde las vamos a utilizar en grande como sociedad y también a nivel individual, ¿no? Entonces, Pues, no sé si es lo puedo que hay decir que- algo también para cerrar, Karen. Yo más que nada les Sí. dejaría una tarea a todos, ¿no? O sea, finalmente todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos alguna injerencia en los sistemas inteligentes o en algún ámbito legal, el que sea que estés. Yo no sé los perfiles de los que están aquí, pero todos tenemos un ámbito en el cual podemos poner un granito de arena, ¿no? O sea, todos tenemos algo que hacer con respecto a estos sistemas, aunque no lo creas, aunque tú no seas desarrollador, a nivel usuario, a nivel de los que deciden o toman decisiones para una que otra cosa, ¿no? O para qué sistemas se van a usar o cuáles no, qué proyecto se va a usar, qué proyecto no se va a usar, o sea, qué datos estar recabando, qué datos no está recabando para hacer mercadotecnia, por decirlo así, lo que sea. Tú, donde estás, tienes una responsabilidad. Tú, donde estás, puedes apoyar, puedes poner un granito de arena para que estos sistemas se lleven de manera responsable, como decíamos. Entonces, yo sí les dejo esa tarea. Yo no sé qué hagas y en dónde estés, pero tienes que pensar qué te toca. Claro, ¿Sabes? ¿no? Y a todos nos toca algo más o menos, ¿no? Entonces, tú Sí. piensas qué te toca, ¿no? Sí, por poner un último caso con respecto a lo que dices, ¿no? Ahora que ya sabemos cómo funcionó lo de Cambridge Analytica en las redes sociales, ¿no? O sea, ya sabemos que estas herramientas se van a tratar de seguir metiendo en los próximos procesos políticos, pues también ya es nuestra responsabilidad si nos vamos a Exacto. dejar llevar por lo que veamos ahí o si vamos a tratar de salir de la burbuja, ¿no? Un poco. Posiblemente los que no han escuchado nada de estas discusiones, bueno, podrían estar un poco disculpados, pero por eso hay que educar más, ¿no? Fomentar la divulgación de estos temas. Y sí, o sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Nuestras páginas de redes sociales, cómo las llevamos, cómo nos relacionamos con ellas, sí tiene ya una implicación ética también, ¿no? De que sí somos responsables cada uno de nosotros de lo que Por ponemos. lo menos, ¿no? Entonces, no, pues muchísimas gracias, Lourdes. Muy Muy, bien. muy interesante. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos estamos acercando al final de las sesiones de este semestre. Nada más nos falta una más. Espero que puedan acompañarnos en 2 semanas. Y pues ya saben, ahí están las invitaciones. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir por correo. Con mucho gusto ahí les doy seguimiento. Y pues aquí seguimos, ¿no? Muchas Muy gracias bien, a muchas todos. gracias por todo, Karen. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Y Buenas adiós a tardes. todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Muchas este correo gracias. también. Sí. Gracias, bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. Que sueñen con Gracias. amarillo. Gracias a ustedes.